Bueno, amados, necesito que abra su corazón. Vamos a aprender algo muy sencillo el día de hoy. Muy sencillo, pero muy profundo a la vez. Es comida para bebés, pero es un steak al mismo tiempo. Es un steak al mismo tiempo. Es algo profundo. Es sencillo, pero profundo. Así que necesito que abra su corazón y dígale al Señor: planta tu palabra en mi vida. Amados, el gran filósofo Sócrates aconsejó al ser humano diciendo: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y para llevar a cabo tal colosal tarea, queridos hermanos, debes obligatoriamente dejar esta esfera terrenal. Debes dejar esta esfera terrenal en que nos encontramos y subir, escucha bien, subir a la esfera divina. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Usted no puede conocer a Dios en este mundo. Entiéndalo. En esta esfera terrenal no puede conocer a Dios. Necesita subir a la esfera espiritual para conocer a Dios. Y luego de deleitarse, cuando usted sube a la esfera espiritual y se deleita con algunas pinceladas del conocimiento de su gloria, luego de ello descender, escuche, subimos para conocer a Dios y luego descendemos otra vez al ámbito terrenal, a la esfera terrenal, para recién entonces entender, conocer y descubrir quiénes somos nosotros realmente. Él decía: conócete a ti mismo. Es imposible conocernos a nosotros mismos si antes no conocemos a Dios. No subimos donde está Dios y bajamos para luego mirarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos. Es por eso que hay tanta confusión en el mundo. Cada quien piensa algo de Dios, aún los cristianos. En una iglesia piensa una cosa, en otra iglesia otra. Y todos parece que estuvieran bien. No, queridos, no es así. Es que aquella iglesia cree así. No, queridos, hay una sola verdad y está plasmada en la palabra de Dios. Una sola verdad. No hay varias verdades. No todas las iglesias pueden estar en lo correcto. No, querido, es que ya piensan así. No, querido, hay una sola verdad y está en la palabra de Dios. La única diferencia es que iglesias quieren estar apegadas a la palabra de Dios y quienes no. Algunos quieren estar apegados a la palabra de Dios y obedecer lo que Dios dice, y algunos no. Por ejemplo, la palabra de Dios dice bien clarito, sin interpretación alguna. No tienes que ir al griego, no tienes que ir al hebreo, nada. Simplemente dice, Pablo dice claramente que si no hay interpretación de lenguas, callen. Si hay alguien que tiene don de lenguas, que hable en la iglesia. Pero que hable siempre que haya una persona que tenga el don de interpretación de lenguas. Si no, que quede calladito, mudo. No, eso dice la Biblia. Pero ya depende de qué iglesias quieren obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y hay algunas que, no, pero hay que darle libertad al espíritu. Dice la Biblia que no, que te calles. No, hay que darle libertad al espíritu. Dice la Biblia, dice Dios que te calles. ¿Te das cuenta? El Espíritu de Dios, si es el Espíritu de Dios, nunca te va a llevar a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Nunca. Hay una sola verdad y esa verdad está en la palabra. Entonces usted ve diferentes iglesias que piensan una cosa, que hacen otra cosa, pero ya depende de cada iglesia cuán apegadas a la palabra de Dios quieren vivir. Tan simple como eso.
Así que por favor crece, madura y deja de decir, es que también allá en esa iglesia creen así. No, querido, hay una sola verdad y tienes que apegarte. Quieres ser un cristiano responsable, apegarte más y más a la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios y punto. ¿Cuál fue el origen de todos nuestros males? Génesis 3, la desobediencia. Y por eso escuchas ahí algún cantante en algún concierto que está cantando y empieza a hablar en lenguas. Y algún pastor que está predicando y empieza a hablar en lenguas. No quiere obedecer esa iglesia, ese músico, ese pastor, no quiere obedecer a la palabra de Dios, que es la regla de vida. No, mis chicharrones cuentan, no, yo al Espíritu Santo le doy libertad. Dice la palabra que no lo hagas. Pero tú ahí apoyando, no, pues sí, no hay que juzgar. La palabra de Dios te permite juzgar entre lo bueno y lo malo. Por eso necesitas conocer, salirte de esta esfera terrenal y subir a la esfera espiritual, conocer a Dios en su palabra y regresar y empezar a conocerte a ti mismo. Por eso cada uno, como decía, piensa lo que quiere hoy en día. Que Dios es así, Dios actúa así. ¿Qué saben de Dios? ¿Qué saben de Dios? Quieren conocerlo a su manera. Quieren conocer de Dios en este mundo, en esta esfera, la esfera terrenal. Y bajo las reglas de esta esfera terrenal. Quieren entender a Dios. Querido, el ser humano jamás, presta atención, esto es steak, esto es carne, jamás va a poder entender a Dios. Olvídese que su locura, que su insensatez deje de divagar. El ser humano jamás va a poder entender a Dios. Pero ahí estamos, queremos entender a Dios, nosotros, simples criaturas. Job dice, somos unos pobres gusanos. Es más, ahora los cristianos en el mundo en general quieren vivir su vida cristiana a su manera. Cuidado con eso, queridos, que no vas a llegar a ninguna parte así. Vas a ir divagando y divagando por el desierto y nunca vas a entrar a la tierra prometida. Acertadamente se dijo que no podemos llegar a conocernos a nosotros mismos si antes no llegamos a conocer la gloria celestial, por decirlo así. Porque conocer la deidad, o sea, Dios, conocer a Dios, conocer la deidad en sí misma es algo que para el ser humano es imposible lograr. No, nosotros los seres humanos quisiéramos poner a Dios en la mesa y ahí descuartizarlo, y ahí verlo aquí y allá. No, así funciona Dios. No, es que Dios no hace esto, es que Dios hace aquello. Vas a entender qué hace y qué no hace Dios en su palabra, en su revelación, no en alguien que dice una cosa o alguien que se le ha ocurrido otra cosa. Vas a ver el mover de Dios en su palabra. Vas a ver qué opina Dios de los tatuajes en su palabra, de esto en su palabra, de la transfusión de sangre en su palabra, etcétera, 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 del cielo, del infierno, de la muerte, de todo en su palabra. ¡Pum! Lograrás ver la gloria de Dios solo en la esfera espiritual. Y muchos cristianos quieren vivir su vida cristiana en la esfera natural, en la esfera terrenal. No se puede. No se puede. Amados, cuando la esfera terrenal, que somos nosotros, tenga un encuentro con la esfera celestial, cuando tenemos un encuentro con Él, un choque divino que abra nuestros ojos, la esfera terrenal, que tenga un choque con la esfera espiritual, con la esfera celestial.
Cuando ocurre eso, se abren tus ojos. Así como abrió los ojos el apóstol Pablo. Y como Pablo, millones de personas en el mundo y que ahora son ¿qué? Son cristianos. ¿Por qué? Porque tuvieron un encontronazo con la divinidad, querido. Con la divinidad, con algo que no es de este mundo. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús, tuviste un encuentro con algo que no es de este mundo, querido. Con algo que no es de este mundo. Cuando algo que no es de este mundo pasó por tu vida y limpió todos tus pecados. Eso se llama la sangre de Cristo, que es de otro mundo. Y claro, el que no es cristiano, el que no quiere ser cristiano, el que odia a Cristo, el que le da la espalda, va a decir, ¿cómo que la sangre? ¿Te has bañado en sangre para que tus pecados sean perdonados? Quieren descifrar, quieren explicar, encontrar una explicación lógica, racional, física. En otras palabras, quieren con sus valores de esta esfera terrenal, con los valores de este mundo, quieren explicar el mover de Dios. No se puede. No se puede. Un choque divino que abra nuestros ojos como abrió el apóstol Pablo. Repito, y con millones de personas más y que ahora son ¿qué? Son cristianos. Cuando te encuentras con Dios, la esfera terrenal se encuentra con la esfera celestial. Hay un choque divino, un encuentro de otro mundo. Millones de cristianos han tenido esa experiencia. Y ahora se les acusa de habérseles lavado el cerebro. No, en esa iglesia te han lavado el cerebro. No encuentran explicación. No encuentran explicación de cómo puedes dejar la mala vida para seguir a Cristo. No encuentran. Se han vuelto cristianos. Lo que ha pasado, querido, no es que te has vuelto cristiano. Lo que ha pasado realmente es que el cielo y la tierra han tenido un encontronazo, queridos. Usted y la divinidad han cruzado caminos. Y cuando te topas verdaderamente con Él, verdaderamente, cuando te topas verdaderamente con el cielo, con la divinidad, con su gloria, déjame decirte, cambias, querido. Cambias. Cuando tienes un encontronazo con Dios, cambias, querida. Porque es imposible tener un verdadero encuentro con la divinidad y seguir igual. Y seguir igual. Si te atropella un camión de 18 ruedas, si te atropella un camión de 18 ruedas a 100 millas por hora, querido, debes hacerte una cirugía hasta del dedo chiquito del pie, ¿sabes? Debes reconstruirte todo. Nada queda igual. Y ahí andan los ingenuos diciendo, he sentido la presencia de Dios. Se ha sentido la presencia de Dios. Si has sentido la presencia de Dios, ¿por qué sigues igual? ¿Cómo es que la santidad misma no va a transformar lo sucio, lo feo de ti? ¿Cómo? Explícame. No hay explicación, querido. Simplemente es que tú no te has encontrado con Dios. Cuando te encuentras con Dios hay un cambio. Hay un cambio de pensamiento, de dirección. Yo pensaba así, te encuentras con Dios, dices, ahora pienso así. Caminaba por acá, no, hablaba, ahora me voy a callar. Cuando tienes un encuentro con Dios. Ricarda, ponte de pie. ¿Dónde está? Ricarda no está aquí.
¿No está? Se fue con los niños. Qué pena, pero Ricarda tuvo un encuentro con Dios hace 2 domingos atrás. Un encontronazo con Dios en pleno culto. Tuvo un encuentro con Dios, así como esa mujer con flujo de sangre que iba y trataba de tocar el manto de Jesús. Estaba rodeada de gente y tocó el manto de Jesús. Así Ricarda, hace 2 domingos atrás, en medio de toda esta gente, en pleno culto, sintió el toque de Dios. Tuvo un encontronazo con Dios, con la divinidad. Y eso hizo que Ricarda tomara otras decisiones en su vida. ¿Qué decisiones? De decir, quiero servirle al Señor. Quiero estar más cerca de mi Dios. Dios me ha tocado en el culto. Dices, ay no, Dios me ha tocado en la alabanza. O Dios me ha tocado. Y al minuto de decir eso no quieres hablar con tu hermana en Cristo porque se te hace gorda. Dios no te ha tocado, querido. Si Dios, escucha, ¿sabes lo que estás hablando? Estás hablando de la divinidad, lo que a Dios no le puede contener nada. En la tierra es el estrado de sus pies. Y dices, no es que he sentido la presencia de Dios. Si Dios hubiera rodeado con su gloria tu vida, serías diferente, cambiarías, callarías, dejarías de ser así, 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 así. ¿Qué clase de circo cristiano es este en el que estamos viviendo en las iglesias, en el mundo en general? Dios lo ha tocado. ¿Cómo? ¿Tú crees que si Dios te tocara, seguirías así? Saulo se topó con Dios y hasta el nombre cambió. De Saulo a Pablo. Y Pablo dejó de ser un asesino. Era un asesino. Era un desgraciado. Dejó de ser eso. Era perfecto, no. Cambió, dijo, no, ya no quiero ser un asesino. Ya no quiero hablar mal de otros. Ya no quiero ser así. Ya no quiero que mis chicharrones suenen. Ya no quiero yo mandar. Ya no quiero ser así. No, ya dijo, ya no. Y empezó a servir al Señor. Cuando tuve un encuentro con Dios. Y esto lo empecé a experimentar cuando empecé a ir a la iglesia. Me sentaba siempre casi en la misma fila, que en el mismo banco. Y a la orilla. Y a la orilla se sentaba un señor de yo tenía, no sé, pero él tenía como unos 58, 60 años. Veía bien trajeado también el Señor ahí. Y cada vez que el pastor oraba, dice, voy a orar. O algún pastor venía, voy a orar. Y él se dejaba caer y se tumbaba. Todos los domingos se tumbaba. Pero cuando se levantaba, y se tumba, y yo la primera vez dije, es que un hermano es que ha sentido la presencia de Dios. Dios lo ha tocado. Si Dios te toca, querido, cambias. ¿Te escuchas lo que dices? Somos una bola de ignorantes. Dios tocándote, es que Dios lo ha tocado. Si Dios te tocara, le dijo, quiero verte, Señor, mi gloria vas a ver. Y ahí apenas mi gloria vas a ver. Si Dios te toca, querido, vas a cambiar o cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Vas a cambiar, querido. Ese señor se tumbaba todo el tiempo, cada tumbe. ¿Y sabes qué? Los años que estuve en esa iglesia, nunca me dijo, hermano, Dios te bendiga. Nunca me habló, nunca me saludó. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y era tocado por Dios. ¿Por quién era tocado? Tumbados y tumbados. ¿Sabes qué? Si Dios te toca, vas a cambiar, querido. Más que un atropello de un camión de 18 llantas a 100 por hora. Vas a cambiar. No me vengan a decir, he tenido una experiencia con Dios, he sentido la presencia de Dios. Circo cristiano. Pedro dejó de ser pecador cuando tuvo un encontronazo con la divinidad. ¿Tú dejaste de ser esa criticona? ¿Dejaste ese corazón duro cuando tú dijiste que sentías la presencia de Dios? El hecho de que una canción, presta atención,
o una palabra te haga derramar unas cuantas lágrimas, simplemente es que tu sensible corazón fue movido por tus emociones y no así que Dios te ha tocado. Y si tú en tu poco conocimiento de la Biblia no quieres entender o no quieres aceptar esto, allá tú. Porque encima somos bien insensatos. La locura ha inundado nuestro corazón. No sabemos de Biblia, pero yo no creo que sea así. Yo no, ni siquiera sabes de Biblia y todavía criticas. Yo no sé nada de computadores y me quedo callado ahí cuando mi esposa me dice, haz esto, haz el otro. ¿Y dónde tengo que llevar el cursor? ¿Y qué es el cursor? Callado como retrato estoy. Hay algunos que no saben nada de Biblia, están 20 años en la iglesia, sí, pero apenas se saben unos versículos y todavía, no, yo pienso que no es así. A ver, ¿por qué piensas? Dime, Biblia. No me digas que Dios te ha tocado. No me digas que has sentido la presencia de Dios y sigues siendo igual. No, no puede, no se puede, entiéndelo, no se puede. Oh, se ha sentido la presencia de Dios. Pero ¿por qué sigues igual? Cuando sientas la presencia de Dios, no va a quedar piedra sobre piedra en tu vida, querido. Cuando Dios habló, 2 palabras habló a mi vida. Dios me habló audiblemente. Yo escuché la voz de Dios. 2 palabras me dijo. ¿Saben qué sucedió ahí? Después de ese encuentro que yo tuve con Dios, dejé mi profesión. Y para los que piensan que nomás es dejar, no, querido. Estuve 6 años estudiando en la universidad, trabajando como negro, como un peón, trabajando para poder llegar a ser alguien en la vida. Cuando estoy en la cima del éxito, me encuentro con Dios y dejo mi profesión, de lo que te iba a vivir toda mi vida. ¿Tú crees que es fácil dejar una profesión? 2 palabras. Dejé mi profesión, dejé mi familia. ¿Tú crees que no quiero estar con mis papás? Y a veces con alguna gente ingrata. ¿Y estar con gente ingrata? ¿Tú crees? ¿Que me está hablando a mis espaldas? ¿Tú crees? Dejé mi familia y dejé mi tierra. Porque 2 palabras Dios amó a vivir y punto. Es por eso que hoy por hoy se llora en las iglesias, se llora en los conciertos, con canciones bonitas. Y dicen, en su ignorancia del divino, Dios me ha tocado. La presencia de Dios se ha sentido. Si hubiera sido así, ¿por qué siguen con su falta de compromiso en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no oran más? Tenemos vigilia este viernes. Ya dije el domingo pasado, hay gente que ni ha venido en los 2 años que tenemos vigilia. Nunca. ¿Por qué no leen más la Biblia? ¿Por qué no anhelan más estar en la casa de Dios si han sentido la presencia de Dios? Querido, la presencia de Dios revoluciona. La presencia de Dios cambia, la presencia de Dios transforma, porque no es una simple presencia de un ser humano como tú. Es Dios, es el creador del cielo y la tierra. Los cielos no lo pueden contener. Y si los cielos no le pueden contener a esa presencia majestuosa, y si tienen un encuentro contigo, querido, vas a cambiar o cambiar. Vas a anhelar más de Dios, vas a leer más su palabra. No vas a decir, sí quiero de Dios, pero ni lee su palabra, ni lee su palabra. Pura emoción, querido. No anhelas hablar más de Cristo a los demás. No anhelas estar más en la casa de Dios. No confunda, querido. No confunda sus emociones con el poder de Dios. Si solo su gloria descendiera en este lugar, serías otra mamá, serías otro papá, serías otro hijo en tu casa, seríamos otra clase de cristianos en el mundo entero.
seríamos otra iglesia. Ahí está Ricarda, que fue tocada por Dios. Lo primero, hermano Felia, apúnteme en el ayuno. Algo he sentido en este culto, dijo. Ella misma no se sabe explicar. Apúnteme, quiere más de Dios. Esa es la reacción. Querer más del Señor, anhelar más de Él. Ahí está la otra señorita, la otra jovencita, que ha recibido otro toque de Dios estas semanas. Pastor, me quiero bautizar. Otra jovencita de 16 años, más o menos, 16, 17. Porque cuando recibes el toque de Dios, hay cambios, repito, hay transformación. Es Dios el que te está tocando, no es el hijo del vecino. La mayoría hemos tenido un encuentro con Dios. Y por eso ahora somos cristianos. Dice la gente, no sé qué le ha pasado, se ha encontrado con Dios. Ha tenido un encuentro con Dios. Y comenzamos bien en este hermoso encuentro con el mundo celestial, pero después ya en la vida cristiana queremos seguir viviendo como vivíamos antes. Ya no crecemos en el conocimiento de Dios, como aconseja el apóstol Juan, que mi deseo es que crezcas en el conocimiento de Dios. Ahí estamos, como enanos espirituales buscando a Dios cuando nos aprieta el zapato. Oren por mí, que me duele aquí, que me duele allá, no me gusta esto, no me parece esto, deberían hacer aquello, debería lo otro. Ya me dijeron la canchita, ay pastor, ¿por qué puso así? Debería ponerlo allá. No saben cuán pesados son esos. Y pastor, debería rentar un forklift. Deme los $470 para el forklift y hablamos. ¿Tú crees que quiero de gratis romperme la espalda ahí con el solazo? No. En vez de estar criticando, ven, ayúdame. No viva su cristianismo en esta esfera, con estos valores terrenales. No trate de vivir su cristianismo con sus ideas, en su camino. Entienda, querido, tenemos que subir a otra esfera. Por eso dice la palabra en Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se las maneja allá arriba, no aquí abajo. Allá arriba, no aquí abajo. Se vive la vida cristiana allá arriba, no aquí abajo. A ver, ¿cómo te digo? Con toda la inteligencia que tienes, con toda tu sabiduría, no puedes y no podrás entender o conocer ni captar el mover glorioso de Dios. No se puede. Necesitas saber que sus caminos, ¿qué dice la palabra? No son nuestros. La oración, por ejemplo, cuando tú oras y esas palabras que pronuncias con fe son escuchadas en otra dimensión, queridos. Son escuchadas en el tercer cielo. Y Dios te contesta. Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas aquí en el tercer cielo. No por tu vecino, no en este ámbito, no en esta tierra, querido. Cuando oras, tu oración sube al tercer cielo, a otra dimensión, a otra esfera. Cuando oras, hablas con el Creador. Eso es algo increíble. Eso es algo increíble. Hablas con el Creador. ¿Tú crees que nomás es, ay, sí, Señor? No, estás hablando con el Creador. Y tienes que entrar en oración con un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no lo digo yo, la palabra. Para hablar con Dios, sácate los zapatos de tus pies, querido. Mugroso, sácate. Te estás presentando delante de aquel que lo ve todo, lo creó todo. Los cielos no lo pueden contener. ¿Qué es eso de estar entrando nomás así?
entras con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. No es Chuito. Ay, Chuito. Deberían lavarse la boca cuando se refieren a Dios así. Cuando oras, hablas con otra dimensión. No es lo mismo, querido. Por ejemplo, si Maggie te debe dinero, tú no vas a, para que Maggie te escuche, no vas a orar en tu casa, ¿verdad? Vas a agarrar el teléfono y ¿qué vas a hacer? Le vas a llamar y le vas a decir, Maggie, págame lo que me debes. Esa es la dimensión natural, es la dimensión terrenal. Para hablar con Dios tienes que entrar en otra dimensión, en la dimensión espiritual. Y Dios te dice en su palabra cómo entrar en la otra dimensión. La Biblia es mucho mejor que la película Matrix en sus 3 versiones, querido. Abre los ojos, cristiano. Cada día debes recordar que no estamos en este mundo. Segundo, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Bien dice Isaías capítulo 5. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Está entendiendo? Es más, no puedes leer la Biblia así por así. Es una locura. Debes entrar en la dimensión espiritual para hacerlo. Es más, tú por ti mismo tampoco puedes lograr entrar en esa dimensión. Debes suplicar, pedir la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que Él te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué dice? Clama, ora, suplica. Él tiene el camino. Él te dice la forma. ¿Cómo entras en la dimensión espiritual? Con un corazón contrito y humillado. Dios nos dice cómo entrar en la esfera divina. Él nos muestra el camino, pero no queremos. Por eso es que alguna vez cuando se te ocurre leer la Biblia, no la entiendes. Porque quieres entender la Biblia y la Biblia es de otra dimensión. La Biblia, dice la misma palabra, es dinamita. Es dinamita, dunamis. Es dinamita. Es poder de lo alto. ¿Qué quieres entender? ¿Quieres entender las cosas divinas, espirituales, las cosas del tercer cielo con tus razonamientos, con tu inteligencia, tu poca inteligencia que tienes? No puedes. Deja de leer la Biblia así. Dios nos dice cómo entrar en esa dimensión. Por eso abres la Biblia y no la entiendes. O si la entiendes, no significa mucho para ti. O si significa algo para ti, te entra por un oído y te sale por otro. Y resulta que la Biblia es un libro más de esta esfera terrenal, de este mundo terrenal, cuando no lo es. La Biblia es palabra del Dios viviente. La Biblia es poder de Dios. A más de eso, estás tratando de vivir la vida cristiana en tus fuerzas, con tus ideas. ¿Tú crees perdonar 70 veces 7? Es imposible, querido. Claro que es imposible en esta esfera terrenal. Llegarás a perdonar 70 veces 7 cuando camines en lo espiritual. Pablo llegó a entender esto en el capítulo 7 de Romanos. Léelo. Cansado. Pablo estaba cansado de vivir la vida cristiana en sus fuerzas. Cansado de fallarle a Dios. Cansado de que su indio le saliera. Cansado de querer agradar a Dios en su carne. Cansado. Y Pablo concluye que la vida cristiana solamente se puede vivir en la vida espiritual. ¿Cuál es la vida espiritual? Un breve resumen para terminar. Pierdes en este mundo, ganas en lo espiritual. Mueres en este mundo, vives en lo espiritual.
menguas, desapareces en este mundo, creces en lo espiritual. Eres un tonto para los de este mundo, eres sabio en el mundo espiritual. En este mundo, éxito es ascender, es subir. En el mundo espiritual, bajas, desciendes. Bajas, desciendes. Y ahí, recién ahí, eres elevado por Dios en la esfera espiritual. Pablo tuvo que bajar y bajar y bajar y bajar para que Dios lo levantara en el mundo espiritual. Y cuando Dios te levanta en el mundo espiritual, tú trasciendes. Trascender es vas, avanzas. Y su vida trascendió, significa llegó, trascendió desde el siglo, ¿qué siglo? Desde hace 2000 años. Desde el siglo primero que vivió Pablo, trascendió, llegó su vida hasta el día de hoy. Pero Pablo tuvo que bajar, después de su encontronazo con Dios, abrió los ojos y dejó de ser un asesino. Dijo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Por este camino. Y este camino empezó a Dios a moldear su vida. Vámonos a la cárcel. Tienes que tu orgullo morir. Y vámonos acá. Y vamos allá. Y que te desprecien los de la iglesia. Que los de la iglesia le desprecien. Y que no confíen en los de otra iglesia. Y no confiaban en Pablo. Porque era un asesino, no confiaban. Pero ahí Dios estaba obrando. Estaba de caída. Bajando y bajando, bajando. En el mundo terrenal. Y Dios en el mundo espiritual lo estaba levantando. Y lo levantó. Y Pablo escribió 13 cartas. Las 13 cartas paulinas. 13 cartas del apóstol Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento. Comienza a conocer a Dios, iglesia. Comienza a conocer a Dios. Y verás claramente todas las cosas. No, es que no entiendo, pastor, esto no entiendo. No vas a entender. Comienza a conocer a Dios y luego Dios va a abrir tus ojos. Y vas a ver claramente. Pablo no podía ver. No podía ver que era Cristo. No podía ver que eran los cristianos. No podía ver nada. Estaba ciego. Comienza a conocer a Dios y verás claramente todas las cosas de esta vida. Comienzas a conocer a Dios y recién comenzarás a conocerte a ti mismo. Y cuando comiences a conocerte a ti mismo, te asombrarás de ti. Es más, ya no confiarás en ti mismo. Hasta tendrás miedo de ti, querido. Vas a tener miedo de ti mismo. Vas a decir, yo no pensé que yo era capaz de eso. Vas a tener miedo de ti mismo, querido. ¿O no, hermano Antonio? No me llamaste hace un par de meses diciéndome, pastor, no sé de dónde viven esas ideas. No sé, no me desconozco. Pero eso es cuando conoces a Dios y bajas y dices, uy, te vas a asustar de ti mismo. Mientras tanto, si conoces nada más poquito de Dios, vas a andar como si nada. Hasta te vas a felicitar tú mismo. Comienza a conocer a Dios y recién comenzarás a conocerte a ti mismo y te asombrarás de ti y ya no confiarás en ti mismo. ¿No dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y no ese versículo no es que desconfíes de los demás, es que dice, maldito eres si tú confías en ti mismo. Pero eso vas a lograr cuando conozcas a Dios y bajas y dices, no, ya no confío en mí. Tendrás miedo de ti mismo, de lo que hay en tu interior. Pero pastor, si Dios me ha creado, ¿cómo puede haber algo malo en mí? Dios te ha creado perfecto, pero por causa del pecado, tu vida se ha transformado en un monstruo, en suciedad. Dice Job, eres un gusano de la peor calaña. Conoces a Dios y empiezas a...
Me desconozco. Y eso te llevará a ¿qué? A morir. A tu yo. Y a suplicar porque la plenitud de Dios viva en ti. Y podrás decir, ya no vivo yo, más Cristo. Pero ¿cómo vas a decir ya no vivo? Porque tú quieres seguir viviendo, tú estás tranquilo con lo que eres, ¿no? No, yo sí estoy bien. Vienes a la iglesia, pues parece que está bien. Está bien. No, si vas a conocer a Dios, regresas y ¿qué está bien? A mí Dios me dijo el martes pasado, te quedó grande el nombre. ¿A ti qué te va a decir? Pues ¿qué te va a decir? Ni siquiera subes a encontrarte con Él. A mí me dijo que me quedó grande el nombre. No es orgullo. Y si te lo cuento es con tristeza, pero con alegría, porque sé que Él quiere más de mí. Iglesia, necesitamos conocer más a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, este día. Nos gozamos de que nuestra oración suba hasta el tercer cielo, gracias a tu Hijo Jesucristo. Nos gozamos de tener un Dios como tú. Queremos conocerte. Dígale al Señor, quiero conocerte, Padre. Quiero conocerte más y más. Desconozco a mis hijos. Hay mujeres que dicen, desconozco a mi esposo. Yo no sabía que mi hijo era capaz de hacer esto. Comencemos a conocer a Dios. Y luego comenzaremos a conocernos a nosotros mismos. Alabamos tu nombre, Señor. Que tu palabra dé fruto, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y que verdaderamente tengamos un encuentro contigo. No una vez cada 20 años, sino cada semana, cada día, Señor. Un encuentro contigo. Que cambie, transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.